والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله إخوان, barakallahu fikum. Inshallah empezamos, إخوان, barakallahu fikum. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين, أما بعد. En el nombre de Allah, el misericordioso, el clemente, todas las alabanzas son para Él, subhanahu wa ta'ala, solo y único, y que la paz y bendiciones de Allah sea sobre el mejor de todos los profetas y mensajeros de Allah, nuestro profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, y sobre su familia y sus compañeros, los sahaba, radiyallahu ta'ala anhum jami'an, y sobre cada quien sigue el camino de ellos hasta el día del juicio. Amma ba'd, a lo que sigue, hayakum Allah ya Juan, barakallahu fikum. Regresamos a nuestra clase y el estudio del libro Ad-Durus al-Muhimma li Amat al-Ummah de Sheikh Abdulaziz bin Baz rahimahullah, las lecciones importantes para el musulmán común. Este escrito, alhamdulillah, del imam el Sheikh Abdulaziz bin Baz rahimahullah, fue, como ha mencionado el Sheikh en su introducción a este libro, que el Sheikh quiso escribir cosas básicas de la religión, que vio que musulmanes, ambos nuevos musulmanes y musulmanes nacidos en el din de Allah subhanahu wa ta'ala, había cosas básicas que los musulmanes comunes no entendían o no sabían. Así que escribió este libro para dar unas lecciones importantes sobre sobre los asuntos básicos en el din de al-Islam, que el musulmán no puede ser ignorante de estos asuntos. No. Alhamdulillah, terminamos la primera lección, que fue lo que mencionó el Sheikh: aprender, memorizar y entender bien Surat al-Fatiha y las últimas suras del Corán, desde Surat al-Zalzila, la sura del terremoto, hasta Surat al-Nas, la última sura, que es la sura de los hombres. Y el Sheikh mencionó memorizar estas suras, aprenderlas, entenderlas bien. Será bien para el musulmán común para usarlas en sus actos de adoraciones, o sus actos de adoración, como el salah, ya sea salah obligatoria o la oración voluntaria, o simplemente recitar Corán de memoria. Cuando uno quiere solamente recitar, tiene algunas suras que puede usar y entenderlas. Y vimos que de la explicación de Sheikh Abdul-Razak al-Badr, que estamos usando esta explicación en estas clases y el estudio de este libro, la explicación de Sheikh Abdul-Razak ibn Abdul Muhsin al-Abbad al-Badr, hafidhahumullahu ta'ala, que Allah los protege y los cuide a los dos. Sheikh Abdul-Razak es el hijo del grande sabio y el muhaddith, el sabio grande de hadith, Sheikh Abdul Muhsin al-Abbad. Y Sheikh Abdul-Razak al-Badr nos ayuda a entender este libro de Sheikh Abdulaziz bin Baz con su explicación breve pero de grande beneficio. Alhamdulillah, llegamos al capítulo 2 o la lección 2, que es, el Sheikh dice, Ad-Dars al-Thani al-Arkan al-Islam. Arkan al-Islam.
Sheikh Abdulaziz bin Baz dice, la segunda lección, los pilares del Islam. El Sheikh sigue, dice, الدرس الثاني أركان الإسلام بيان أركان الإسلام 5 وأولها وأعظمها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بشرح معانيها مع بيان شروط لا إله إلا الله ومعناها لا إله نافئا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له. نعم. El Sheikh dice, lección 2, los pilares del Islam. Dice el Sheikh, una declaración de los 5 pilares del Islam. Y el primero y más importante más importante de los pilares es el testimonio de la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. El testimonio de que no hay nada que merece ser adorado en verdad excepto Allah y que Muhammad es el mensajero de Allah. Dice el Sheikh, con una explicación de sus significados, junto con una explicación de las condiciones de la ilaha illallah y su significado de la ilaha, negando o que no hay nada que merece ser adorado, negando todo lo que es o lo que se adora además de Allah, afirmando la adoración solo para Allah subhanahu wa ta'ala, sin ningún socio, dice el Sheikh. ¿No? Y sobre esto, lo que ha dicho en estas primeras palabras de Sheikh Abdulaziz bin Baz, empezando este segundo capítulo o segunda lección, Sheikh Abdurrazzaq al-Badr, Hafidhahullah Ta'ala, empieza y menciona y dice, al-Islam lahu arkan wa la yaqumu illa ilayha wa rukun huwa janib shay al-aqwa alladhi la yaqumu shay illa alayh. ومثل أركان الإسلام مثل الأعمدة في البنيان. No. Y dice la explicación de esto, el Islam tiene pilares sobre los que se sostiene, y un pilar es el lado más fuerte de algo sobre lo que se sostiene, ¿no? Y los pilares del Islam son como las columnas de una estructura o de edificio. No. Y menciona el Sheikh aquí, así como dice el poeta, o como dijo el poeta, y menciona una frase de un poeta aquí, dice, al-baytu la yubtana illa bi a'madatan wa la imada illa lam tarasa autadu. No, que dijo el poeta, una casa no se puede construir sin pilares. Y no hay pilares si no hay estacas firmemente plantadas. No. Y Sheikh Abdurrazzaq sigue, dice, los pilares del Islam son sus soportes. Y pues son los pilares que es la fuerza de la estructura. Y sus lados más fuertes sobre los cuales el Islam no puede sostenerse, ¿no? Son los pilares del Islam. El Islam, dice el Sheikh, es al-Islam, o sea, la explicación de lo que es al-Islam, el Sheikh dice, wal-Islam huwa al-istislam lillahi tabaraka wa ta'ala bit-tawhid. فمن أبى أن يستسلم لله سبحانه وتعالى فهو مستكبر ومن استسلم لله ولغيره فهو مشرك. نعم, que el Sheikh dice, y el Islam es la sumisión a Allah subhanahu wa ta'ala.
¿no? Con el monoteísmo, con el tawhid. Quien se niega a someterse a Allah es arrogante. Y quien se somete a Allah y a otro en vez de Allah es un politeísta, es un mushrik. ¿No? Y sigue el Sheikh y dice, así se sabe que el Islam se enfrenta a dos cosas, entonces, de esto, la arrogancia y el politeísmo. Es decir, yani, se sabe de que lo que está apuesto completamente del Islam es al istikbar o al shirk. La arrogancia, el istikbar, yani, rechaza la verdad. O el shirk invalida el din de Allah subhanahu wa ta'ala. El shirk, lo opuesto de shirk es tawhid. Y lo opuesto de arrogancia es aceptar, someter, rendirse. ¿No? Y el Sheikh menciona y dice, والإسلام يقوم على أركان الخمسة بينها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الإسلام بني على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وحج البيت. نعم، فهذه الخمسة أركان للإسلام وأعمدة لا يقوم إلا عليها. نعم. Que dice el Sheikh, el Islam se basa en 5 pilares. Como explicó el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en el hadith que narró Ibn Umar, o Abdullah ibn Umar, radiyallahu ta'ala anhuma, que el profeta sallallahu alayhi wa sallam dijo, el Islam se base en 5 pilares. El testimonio de que no hay la ilaha illallah, que no hay nada que merece ser adorado excepto Allah, establecer la oración, el salah, pagar el zakah, ayunar durante el mes de Ramadán y realizar el hajj. Realizar el hajj a la casa, es decir, a la casa de Allah subhanahu wa ta'ala. Estos 5 son los pilares del Islam, dice el Sheikh, y los cimientos sobre los que se asienta el din de Allah subhanahu wa ta'ala. El más importante de estos pilares, dice el Sheikh, es el testimonio de que no hay nada que merece ser adorado excepto Allah, la ilaha illallah, y que Muhammad es el mensajero de Allah, Muhammad Rasulullah. Dice el Sheikh que por eso el profeta sallallahu alayhi wa sallam lo mencionó primero en este hadith. Y en los hadith, en los varias narraciones o hadith del profeta sallallahu alayhi wa sallam donde se menciona los pilares del Islam, siempre empieza con el shahada. El shahada porque es el más importante. Es el más importante. Y por eso aquí en esto mencionó el testimonio primero. El Islam se basa en 5 pilares. El testimonio de que no hay nada que merece ser adorado excepto Allah y que Muhammad es el mensajero de Allah. Yani, el testimonio de la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Estos 2 testimonios, dice el Sheikh, yani, el tawhid de Allah y seguir el mensajero de Allah, seguir su sunnah, la profecía del mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam, aceptar y seguirla, son los pilares, o son de los pilares fundamentales del Islam, y es el pilar más importante. Y eso es porque se menciona primero, porque si este pilar no se establece, si la persona entrando en el Islam no establece este pilar, lo demás no es válido. Lo demás no es válido. Si la persona no establece bien el primer pilar, el salah, el ayuno de Ramadán, el zakah, el hajj, todo eso no es válido. No es válido. Se tiene que establecer primero el primer pilar. El pilar del shahadatain. Shahada, los 2 testimonios. La ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Testifico que no hay nada que merece ser adorado excepto Allah, y testifico que Muhammad es el mensajero de Allah.
El testimonio de fe, Juan, como han dicho los sabios, barakallahu fikum, no es solo en dicho. No le beneficia a la persona si solo lo dice, pero tiene que creer en él, en su significado. Entonces, ¿cómo uno puede creer en estos dos testimonios si no entiende el significado de los dos testimonios? Y esto es algo grandísimo, Juan, barakallahu fikum, es grandísimo, donde hay gente que según hace da'wah, que sale a las calles y llama a la gente a da'wah, y no explican bien el significado de la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Entonces la gente no entiende lo que de verdad significa la ilaha illallah. Y sigue, digamos, haciendo shirk en veces. Hay gente que sigue haciendo shirk, porque no entiende de que cada acto de adoración solamente es dirigido a Allah. O no entiende el concepto de adoración, puede ser. Entonces, la persona que acepta el Islam por medio de gente ignorante en veces, no entiende lo que es la shahada. No entiende lo que según ha aceptado. No entiende la religión o la creencia y el credo que según a lo que según ha entrado. Entonces, los sabios han mencionado que el primer pilar o el shahada de los dos testimonios, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, no es solo dicho, pero también es creencia en el corazón y dicho en la lengua y acción sobre los miembros del cuerpo. Y eso es imán. El imán con Ahl Sunnah wal Jama'a, yani el concepto de fe, concepto de imán, es la creencia en el corazón, el dicho de la creencia sobre la lengua, y las acciones de fe sobre los miembros del cuerpo. Estas tres cosas son imán. Y si falta una de estas tres cosas, entonces no es imán, no es fe. Y ese es el concepto de fe o de imán en el din de Allah subhanahu wa ta'ala con Ahl Sunnah wal Jama'a. Entonces, es muy importante entender este testimonio y este primer pilar. El Sheikh menciona aquí estos dos testimonios. Son los pilares fundamentales del Islam, sus fundamentos más sólidos, la base misma sobre la que se construye la religión, dice el Sheikh Abdul Razak al-Badr, hafidhullah ta'ala. La ilaha illallah, que no hay nada que merece ser adorado excepto Allah, es, dice el Sheikh, la más grandiosa de todas las palabras o frases, la mejor y más sublime, dice el Sheikh, y el mejor recuerdo, así como nuestro profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo, dice el Sheikh en un hadith, que el profeta sallallahu alaihi wasallam mencionó afdal dhikr la ilaha illallah, y también dijo khayr du'a yawm al-arafa wa khayr ma qulta ana wal nabiyyun min qabli la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo el mejor recuerdo es la ilaha illallah. Igual dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, la mejor súplica en el día de Arafah que se puede decir, y lo mejor de lo que yo y los profetas que llegaron antes de mí hemos dicho, es el dicho, no hay más o no hay nada que merece ser adorado excepto Allah, el único sin asociados. A Él pertenece el dominio y a Él pertenece la alabanza. Y Él tiene poder sobre todas las cosas. Este dhikr
que se dice en el día de Arafat, también se dice todos los días. Es una frase, un dhikr o una dua que es de las duas que vienen también de los profetas y mensajeros de Allah. Alayhim salatu wa salam. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Naam. Igual dice que Allah subhanahu wa ta'ala ha mencionado, dice en su libro, dice el Sheikh, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِيَ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَّ فَاعْبُدُونَ. Naam, que dice que también Allah subhanahu wa ta'ala, el Altísimo, dijo, y no hemos enviado ningún mensajero antes de ti, sin que le revelamos, no hay nada que merece ser adorado excepto yo, así que adórenme. Así que adórenme. Naam. Y sigue el Sheikh y dice, esta es la esencia de la da'wa o el llamado de los mensajeros de Allah, alayhim salatu wassalam. El resumen de su mensaje y las primeras palabras que su gente escuchó de ellos, de los profetas y mensajeros de Allah. Lo primero que les dijeron, en esto, yani que es bien conocido en el Corán, que se menciona varias veces en el Corán, que muchos de los profetas y mensajeros de Allah dijeron eso a su pueblo. Adoren a Allah, que no tienen ningún otro Dios excepto Él. No. Y así dice Sheikh Abdul Razak, dice que Sheikh Abdulaziz bin Baz mencionó esto, o indicó esto, dice, dice que este es el lugar para enseñar los dos testimonios de fe, yani, lo cual requiere explicar su significado y aclarar las condiciones de la ilaha illallah, que el Sheikh menciona que en esto es lo que se debe, parte de esta lección es de que se debe enseñar los dos testimonios de fe y explicar su significado y aclarar las condiciones de la ilaha illallah. El significado de la ilaha illallah y las condiciones de la ilaha illallah primeramente y después de Muhammad Rasulullah. No. Entonces dice el Sheikh Abdul Razak al-Badr, hafidhahullah ta'ala, dice, en cuanto al significado de la ilaha illallah, se ha mencionado que incluye la afirmación y negación. La afirmación de la ilaha illallah, ¿no? Y o decir la ilaha primero, la negación primero de la ilaha y la afirmación de illallah, ¿no? Entonces, la ilaha es negando todo lo que se adora, yani completamente, que no hay adoración, la ilaha no hay adoración. Entonces, el origen del juicio de adoración es de que es haram, es ilícito. Y se dice en esta frase, la ilaha, no hay nada que se debe adorar. Ese es el origen del juicio. No hay adoración. Y después termina esa frase con la excepción. Es decir, no hay adoración para nada. Illallah, excepto Allah subhanahu wa ta'ala. O sea, no se adora nada excepto Allah. Entonces, el origen del juicio es de que la adoración es haram, excepto Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, hay negación y hay afirmación, ¿no? Se niega la adoración para todo, y se afirma la adoración para Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, es la excepción del juicio de origen, ¿no? Dice el Sheikh, afirmando la adoración a Allah subhanahu wa ta'ala únicamente, sin ningún otro socio.
Esta afirmación, dice el Sheikh, se basa en dos grandes pilares y dos fundamentos firmes. Que no existe adoración. No hay monoteísmo para nada, excepto para Allah subhanahu wa ta'ala. ¿No? Entonces dice el Sheikh, no existe el tawhid de Allah subhanahu wa ta'ala excepto por medio de estas dos grandes pilares, la negación y afirmación. Y se tiene que entender bien estas dos cosas, estos dos pilares, negación y afirmación, para poder entender el significado de la ilaha illallah. Entonces, la ilaha illallah no significa como muchos han traducido, la ilaha illallah significa que no hay Señor excepto Allah, o no hay Creador excepto Allah. Y aunque ese significado es cierto de que no hay un Creador excepto Allah, es cierto que no hay un Señor excepto Allah, es cierto. El Señor verdadero, el Señor de todo lo que existe, el Creador de todo lo que existe, es solamente Allah subhanahu wa ta'ala. Eso es cierto. Pero el significado de la ilaha illallah, esa frase, ese credo con que vino cada profeta y mensajero de Allah, no significa eso. Significa con estos dos pilares, que no hay adoración, que nada se adora, para nada, en ninguna forma, excepto a Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, no hay ningún acto de adoración, no en creencia, no en dicho, no en acción con los miembros del cuerpo, se puede dirigir un acto de adoración a ninguna cosa o ninguna persona, excepto a Allah subhanahu wa ta'ala. No. Entonces, dice el Sheikh, una negación general a todo lo que se adora, aparte de Allah subhanahu wa ta'ala. Ya sea lo que sea. Sea animal o piedra o persona o ángel o profeta o árbol o lo que sea. ¿No? Se niega toda adoración a cualquier cosa o persona, excepto a Allah subhanahu wa ta'ala. Es la afirmación que se hace específicamente para Allah subhanahu wa ta'ala, de que la adoración en todas sus formas se debe únicamente a Allah subhanahu wa ta'ala. A Allah subhanahu wa ta'ala. Y esto se entiende así. Dice el Sheikh, quien niega sin afirmar, quien niega adoración sin afirmar, no es muahid, no es monoteísta. Y quien afirma sin negar, tampoco es muahid, no es monoteísta, no es persona de tawhid. Entonces, se tiene que negar y afirmar. Negar adoración para todo y afirmar solamente para Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, la adoración a Allah subhanahu wa ta'ala es la excepción. Tiene que venir con negación, negar adoración para todo y afirmar adoración solamente para Allah subhanahu wa ta'ala. Now, entonces, el Sheikh menciona, perdón, es que me perdí aquí, entonces se tiene que afirmar, o se tiene que negar la adoración para todo y afirmar la adoración solamente para Allah subhanahu wa ta'ala. Y el Sheikh aquí dice, entonces, no será la persona una monoteísta verdadera, excepto por medio de estos dos pilares, negación y afirmación, como dijo Allah subhanahu wa ta'ala en varios dichos en el Corán que tiene este significado, donde Allah subhanahu wa ta'ala dijo, وَقَضَى رَبُّكَ أَنْ لَا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ. Y tu Señor ha decretado que no adores a nada excepto a Él. Y igualmente Allah subhanahu wa ta'ala dijo
En otra aya, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ, y que no fueron ordenados con nada excepto que adoren a Allah solamente o con sinceridad en la religión, o sinceridad en la adoración, para Él solamente Hunafa, rindiéndose, sometiéndose a Él con Tawhid. ¿No? E igualmente Allah subhanahu wa ta'ala dijo, Allah lillahi dinul khalis, y acaso la religión no es solamente para Allah subhanahu wa ta'ala, o sinceramente para Allah subhanahu wa ta'ala. ¿No? Allah subhanahu wa ta'ala también dijo, ubudullaha wa la tushriku bihi shay'a, adoren a Allah y no hagan shirk con Él, o no hagan shirk con Él de nada, o con nada. ¿No? Igualmente Allah subhanahu wa ta'ala, mencionando lo que dijo el profeta o su profeta Ibrahim alayhi salatu wassalam, cuando dijo, innani bura'un mimma ta'budun illa alladhina fatarani, y por cierto yo estoy libre y alejado de todo lo que ustedes adoran excepto aquel que me ha creado. No. Y también Allah subhanahu wa ta'ala dijo, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ نَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ, y que, por cierto, hemos enviado a cada umma, a cada comunidad o cada pueblo, un mensajero diciendo, adoren a Allah y aléjense de todo lo que es adorado excepto Allah, o todo lo que es adorado en vez de Allah. No. Adoren a Allah y aléjense de todo lo que es adorado en vez de Allah. No. Igual Allah subhanahu wa ta'ala dijo, فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. No. Que quien niega adoración a otro en vez de Allah y cree en Allah, se ha aferrado, se ha agarrado a aquello, ¿cómo se dice? Se ha aferrado y ha agarrado a aquello que no, ¿cómo se dice? Se ha aferrado a lo más seguro, a lo que no se rompe. ¿No? Igualmente dice el Sheikh que aquí es el significado de la ilaha illallah. Que aquí en esta aya es el significado de la ilaha illallah. Cuando Allah subhanahu wa ta'ala dice, فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ, quien niega la adoración a otro en vez de Allah y cree en Allah, ese es el significado de la ilaha illallah. Porque mencionamos negación a todo en vez de Allah, y afirmar adoración solamente a Allah. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. Quien niega adoración a otro, o quien niega todo lo que es adorado en vez de Allah y cree en Allah, pues se ha aferrado a lo más fuerte o lo más macizo, lo que nunca se rompe, ¿no? Y eso dice el Sheikh, la ilaha illallah, significa la ilaha illallah. فالتوحيد, dice el Sheikh, كفر بالطاغوت وإيمان بالله. Entonces Tawhid, el significado de Tawhid, dice el Sheikh, es negar el Taghut. Taghut, si se recuerdan en las clases que tuvimos, las clases de al-wajibat al-mutahatimat, las obligaciones esenciales, si se recuerdan de esas clases, había un capítulo de lo que es el Taghut. El Taghut es todo lo que es adorado en vez de Allah subhanahu wa ta'ala, ¿no? Y está complacido con esa adoración hacia él. Ese es un Taghut. Entonces todo lo que es adorado en vez de Allah subhanahu wa ta'ala es Taghut, ¿no? Entonces el Sheikh dice, el Tawhid, el significado de Tawhid es negar el Taghut y creer y tener imán en Allah subhanahu wa ta'ala. No hay imán en Allah si no se adora a Allah. Y ese es un principio importante, Juan. Es un principio importante. No hay imán en Allah si no se adora a Allah.
Hay gente que dice que ha aceptado el Islam y no hace salah, y no ayuna, y no paga zakat si tiene la habilidad de hacerlo, y no lee Corán, y no hace las obligaciones del din, pero dice que cree en Allah. Eso no es creencia en Allah, eso no es imán en Allah. Como mencionamos, imán en Allah son 3 cosas: creer en el corazón en Allah, decir la creencia con la lengua y mostrar la creencia en Allah con los miembros del cuerpo. Ese es imán. Y por eso el profeta sallallahu alaihi wasallam, y es de la opinión más fuerte, de las opiniones de los imams de la sunna y los sabios grandes de esta umma, de que quien abandona el salah es kafir. Quien abandona el salah es kafir, billah. Y es claro del hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam, que dijo, al-ihda baynana wa baynahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Lo que divide nosotros y ellos es el salah. Lo que nos divide a nosotros y ellos es ellos. ¿Quiénes son? Los incrédulos. Yani, lo que nos divide a nosotros y los incrédulos es el salah. Quien abandona el salah, dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, faman tarakaha faqad kafar. Quien abandona el salah es incrédulo, ¿no? Ha caído en incredulidad, ¿no? Entonces, aquí, cuando se dice que el tawhid es negar todo lo que es adorado en vez de Allah, y creer en Allah o tener imán en Allah, es decir, adorar a Allah subhanahu wa ta'ala, solo y único. No. Y pues aquí el Sheikh sigue y dice, el Sheikh Abdul Razak al-Badr, este es el significado de la afirmación del monoteísmo la ilaha illallah. Dice el Sheikh, no es una palabra vacía ni una mera frase, dice el Sheikh. Al contrario, es una palabra que encierra los significados más profundos y los propósitos más nobles, las implicaciones más sublimes, dice el Sheikh. Es más, es la meta superior o suprema de Tawhid de Allah subhanahu wa ta'ala, ¿no? De la unidad de Allah subhanahu wa ta'ala, ¿no? Dice el Sheikh que un siervo no puede ser muahid, una persona de Tawhid. No puede ser una persona de Tawhid a menos que comprenda lo que indica la ilaha illallah. Si no entiende, no comprende bien lo que significa la ilaha illallah, el entendimiento correcto de la ilaha illallah, no es muahid. ¿Y qué es la negación de la de esto de ibadah, de adoración, a cualquier otro que no es Allah subhanahu wa ta'ala? ¿Qué es esa negación de ibadah o acto de adoración que se dirige a otro que no es Allah subhanahu wa ta'ala? ¿Qué es eso? Eso es shirk. ¿No? Entonces, la ilaha illallah es decir, no hacer shirk y adorar a Allah. O sea, no adorar a otro, solo adoramos a Allah. Dice el Sheikh, la afirmación de la adoración en todos sus significados, que sea solo para Allah subhanahu wa ta'ala, solo y único. No, y ese es el tawhid. Y dice el Sheikh, por lo tanto, quien dice la ilaha illallah en verdad y con sinceridad, no invoca a nadie más que Allah, no busca ayuda de nadie más que de Allah, no confía completamente en nadie más que de Allah, y no pide ayuda de nadie más que de Allah, no ofrece sacrificios, dice el Sheikh, de nadie o para nadie que Allah subhanahu wa ta'ala, no hace votos o juramentos de nadie o para nadie más
excepto Allah subhanahu wa ta'ala, y no dirige ningún acto de adoración a nadie excepto a Allah subhanahu wa ta'ala, solo y único. Ese es el muahid. Ese es el muahid. ¿No? Ese es el que Allah subhanahu wa ta'ala dijo en el Corán: Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Que Allah subhanahu wa ta'ala dijo que en el Corán: di, en verdad mi oración, mi sacrificio, mi vida y mi muerte pertenecen a Allah, el Señor de todo lo que existe. No tiene socio alguno, y esto es lo que se me ha ordenado, y yo soy el primero de los musulmanes, o yo soy el primero que se somete a Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces sigue el Sheikh حفظه الله تعالى: وبهذا يعلم أن المجرد القول هذه الكلمة لا يكفي, dice el Sheikh. Así se sabe de que no basta con solamente decir esta frase, sino que es necesario conocer su significado y comprender sus implicaciones, así como investigar su propósito e intención. De que Allah subhanahu wa ta'ala, el Altísimo, dice el Sheikh aquí que ولا بد من تحقيق لغاية المقصودة ومن إفراد الله سبحانه وتعالى بوحدانية, que se dirige las acciones o el din, los actos de adoración, solamente a Allah subhanahu wa ta'ala. والإخلاص الدين له تبارك وتعالى, y tener sinceridad en la adoración solamente para él. وأما أن يقول المرء, pero acerca que diga la persona la ilaha illallah, y después lo invalida con un dicho o una acción, ثم ينقضها بمقاله o فعاله, ¿cómo se dice? Como invocar o hacer dua a otro en vez de Allah, diciendo, por ejemplo, ayúdame fulano, rescátame fulano. Está rogando y suplicando a otro en vez de Allah subhanahu wa ta'ala. Ayúdame fulano, rescátame fulano, en ti me refugio fulano. Así como hacen los sufis o los shia a los muertos de las tumbas, o a sus sheikhs o a sus imams. Los sufis suplican a sus sheikhs sufis, o los shia a sus imams de los shia, y hacen dua a ellos, pidiendo ayuda. Ayúdame fulano, rescátame fulano, en ti me refugio fulano. O sacrificar para ellos, o hacer un voto o un juramento a ellos, y hacen todo esto a otro en vez de Allah subhanahu wa ta'ala. Dice el Sheikh, qué maldad es esto, dice el Sheikh, qué maldad es esto. فهذا كله ناقض, dice el Sheikh, la ilaha illallah. Todo esto es invalidantes de la ilaha illallah. Son invalidantes de la ilaha illallah. Y esto invalida el testimonio de fe, la ilaha illallah. Todo esto contradice y es distinto a la ilaha illallah, dice el Sheikh. No hay, dice, de la ilaha illallah solo beneficia a quien lo dice si lo entiende o entiende su significado, siendo consciente de sus implicaciones y cumpliendo con su propósito y objetivo de afirmar la unicidad de Allah, el tawhid de Allah subhanahu wa ta'ala, y dedicarle sinceramente sus actos de adoración, su religión, su creencia, sus dichos, que sean para Allah subhanahu wa ta'ala. Dice el Sheikh, los politeístas, los mushrikín, a quienes
fue enviado el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam, comprendieron el significado de la ilaha illallah. Ellos entendieron bien el significado de la ilaha illallah, pero fueron demasiados arrogantes. Fueron demasiado arrogantes para aceptarlo. Pero lo entendieron, por eso no lo aceptaron. Entendieron que decir la ilaha illallah significa que toda adoración es solamente para Allah y no podemos adorar nuestros ídolos, o no podemos adorar o dirigir adoración a nuestros intercesores, ya sea los muertos de las tumbas o los ídolos o cualquier otra cosa que ellos adoraban, o cualquier otra cosa a que ellos dirigían actos de adoración, ¿no? Ellos entendieron eso. Ellos entendieron de que decir la ilaha illallah significa eso, de que la adoración es solamente para Allah subhanahu wa ta'ala. Y por eso Allah subhanahu wa ta'ala mencionó: innahum kanu idha qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna inna latariku alihatina li sha'ir majnun. Subhanallah. Que cuando Allah subhanahu wa ta'ala dice, y por cierto, cuando se les decía o cuando se les dice a ellos di la ilaha illallah, ellos se ponían arrogantes. Yastakbirun wa yaquluna, y decían: inna latariku alihatina li sha'ir majnun. ¿Acaso vamos a abandonar nuestros dioses, es decir, sus ídolos? ¿Acaso vamos a abandonar nuestros dioses para un poeta loco? Subhanallah. Y eso es lo que llamaban al mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam, un poeta loco. Subhanallah. Entonces, el Sheikh aquí menciona, ellos entendieron que era el abandono de sus dioses. Decir la ilaha illallah requiere abandonar toda adoración a otro en vez de Allah, y que cada acto de adoración solo se dirige a Allah subhanahu wa ta'ala. Ellos entendieron esto, ¿no? Y tenían que abandonarlo, ¿no? Tenían que abandonarlo, y por eso se ponieron arrogantes y dijeron lo que Allah subhanahu wa ta'ala nos ha informado, ¿no? Y por eso ellos también dijeron: ¿Aja'ala al-alihata ilahan wahida? ¿Acaso se hicieron todos los dioses solamente un Dios? Inna hadha li shay'un ajab. Que, por cierto, esto es un asunto asombroso. Subhanallah, para ellos era un asunto asombroso, porque estaban tan acostumbrados que había muchos ídolos y muchos dioses a cuales ellos adoraban o dirigieron sus actos de adoración a ellos. Entonces, ellos entendieron esto de estas ayas que el Sheikh está mencionando. Allah subhanahu wa ta'ala nos aclara que ellos entendían lo que era la ilaha illallah, de que tenían que abandonar todo lo que se adora en vez de Allah y dirigir solamente la adoración a Allah subhanahu wa ta'ala. Y para ellos esto era algo que no querían hacer. Entonces el Sheikh aquí menciona esto para decir, así como los libros de Sheikh Muhammad al-Wahhab siempre lo menciona, porque los libros de Sheikh Muhammad al-Wahhab son refutaciones o refutaciones de los sufis, o de los shia, o de los kuburiyun, yani los mushrikin, de los sufis y los shia, que adoran en las tumbas o adoran sus sheikhs o sus imams. Entonces ellos dicen la ilaha illallah, pero permiten dirigir actos de adoración a sus sheikhs o sus imams o sus muertos en las tumbas. Wa'iyadu billah. Entonces, como mencionó Sheikh Muhammad al-Wahhab rahimahullah en sus libros, como en Qawaid al-Arba y Usul al-Thalatha, y en varios libros lo menciona, como por ejemplo en Qawaid al-Arba, los 4 principios, de que los politeístas en el tiempo del profeta sallallahu alaihi wasallam, los kuffar, los mushrikin, que ni siquiera entraron en el din del Islam, entendían más el significado de la ilaha illallah que los que según dicen son musulmanes y hacen shirk hoy con sus sheikhs o sus imams, ya sea de los sufis o los shia. Wa'iyadu billah.
esos kufar, esos politeístas, esos que ni siquiera entraron en el din del Islam, entendían el significado de la ilaha illallah más que esta gente de los sufis y shias que dicen la ilaha illallah, pero dirigen actos de adoración a otros en vez de Allah subhanahu wa ta'ala. No. Y dice el Sheikh, y de verdad esto es verdaderamente asombroso, dice el Sheikh. Entonces comenzaron a animarse unos a otros a preservar en la adoración a sus dioses, o a quien ellos adoraban, ¿no? En sus actos de shirk, dice Allah subhanahu wa ta'ala, وَانْطَلَقَ لَمَلَأُ مِنْهُمْ أَنَمْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادٌ. ¿No? Que dice Allah subhanahu wa ta'ala, y los jefes entre ellos salieron diciendo, sean pacientes con sus dioses, en verdad esto es algo deseable. ¿No? Es decir, no abandonen a sus dioses, sean pacientes con sus dioses, con sus ídolos, con su gente o aquello que adoran. Es decir, no escuchen a Muhammad, sean pacientes con sus dioses, no abandonen sus dioses, a'udhu billah. Porque sabían que decir Muhammad sallallahu alaihi wasallam decía Qulu la ilaha illallah. El profeta sallallahu alaihi wasallam caminaba por las calles de Meca diciendo Qulu la ilaha illallah. Digan la ilaha illallah. Estaba invitando a la gente a la ilaha illallah. Y aquí Allah subhanahu wa ta'ala dice que los jefes de ellos, de los Quraysh, de los mushrikin, decían sean pacientes con sus dioses. Es decir, sabían que decir la ilaha illallah significa abandonar sus dioses y adorar solamente a Allah subhanahu wa ta'ala. No, dice el Sheikh, se decían unos o los otros complacidos por esta paciencia, dice el Sheikh, o sea, estar, o como se dice, animarse uno al otro con esa paciencia con sus dioses. وَإِنْ كَادَ لِيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لولا أن صبرنا عليها. ¿No? Subhanallah. Que casi nos desvía de nuestros dioses, dicen. Allah subhanahu wa ta'ala dice aquí en Surat al-Furqan, casi nos desvían de nuestros dioses si no hubiéramos sido pacientes con ellos. Es decir, aferrarnos a ellos, ser pacientes y no abandonarlos. Por ser quien nos llaman a decir la ilaha illallah. Y decir la ilaha illallah, ¿qué significa? Abandonar todo lo que es adorado en vez de Allah y adorar solamente a Allah subhanahu wa ta'ala. No. Entonces el Sheikh Abdul Razak al-Badr dice, hafidhullah, es decir, si no hubiéramos sido pacientes, casi nos desvían de estos dioses y de su adoración hacia ellos. Comprendieron el significado de la ilaha illallah, dice el Sheikh, y que significa dedicar la adoración únicamente a Allah subhanahu wa ta'ala y no creer en todos los demás dioses. Sabían que esto significaba esto. No hay más Dios que Él, o no hay otro que merece ser adorado excepto Él, dice el Sheikh, y todos los otros dioses eran falsos. O todo lo que se adora en vez de Allah es falso. No. Y dice Sheikh, y debe ser rechazado. Y ese es el significado de la ilaha illallah. Y ellos entendían esto. Esto. Y por eso el Sheikh menciona la aya otra vez que mencionamos. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. Y quien niega la adoración a otro en vez de Allah y cree en Allah, pues se ha aferrado a aquello que es lo más firme o fuerte, lo que no se rompe. Y aquí dice el Sheikh, ¿aferrarse a qué? Aferrarse a la ilaha illallah y estar en contra de los mushrikin.
estar en contra los mushrikin, dice el Sheikh. Aferrarse a la ilaha illallah, a diferencia a los politeístas, ya sea de las épocas pasadas o después. Now, dice el Sheikh, comprendieron el significado de la ilaha illallah, a diferencia de estos mushrikin de los tiempos pasados, quienes no hicieron hicieron aceptarlo verbalmente, sino que lo repitieron muchas veces, pero lo anularon con sus palabras y su obra, suplicando a los muertos, buscando su ayuda y regresando a ellos para aliviar digamos, una aflicción o enfermedad o satisfacer necesidades, dice el Sheikh, además de ofrecerles sacrificios, hacer votos, juramentos y otras cosas. ¿De qué les sirve a esta gente decir la ilaha illallah si esa declaración verbal, si su creencia y sus acciones opone lo que dice? Es lo que dice el Sheikh, wa'iyadu billah, que Allah nos protege y nos salve de ese desvío. Y el Sheikh dice, terminando aquí en la última parte de la explicación de esta primera parte de lo que menciona el Sheikh Abdulaziz bin Baz, de la explicación de la ilaha illallah, dice la conclusión, terminando esto, es que decir la ilaha illallah solo beneficia a la persona que lo dice si cumple con lo que implica, así como dijo el Sheikh, rechazar todo lo que se adora en vez de Allah subhanahu wa ta'ala, ¿no? Excepto a Allah subhanahu wa ta'ala, es decir, negar adoración a todo en vez de Allah y adorar o afirmar la adoración solo a Allah subhanahu wa ta'ala sin ningún asociado. Es decir, dice el Sheikh, es decir, no se invoca a nadie más que Allah, no se adora a nada más que Allah, no se dirige ningún acto de adoración a otro en vez de Allah, no se busca ayuda de nadie, o no se busca ayuda completamente de nadie excepto Allah, de Allah subhanahu wa ta'ala, no se confía completamente excepto en Allah subhanahu wa ta'ala, no se ofrece sacrificios excepto a Allah subhanahu wa ta'ala, ni se hace votos a otros en vez de Allah subhanahu wa ta'ala, y solo se hace esos votos o ¿cómo se dice? Los juramentos solo para Allah subhanahu wa ta'ala, y se dirige todos los actos de adoración solamente a Allah subhanahu wa ta'ala. Y eso es el llamado de todos los profetas y mensajeros de Allah, el dicho de lo que se llama kalimat al-tawhid, el dicho de la ilaha illallah. Y con eso termina el Sheikh aquí la explicación, o esta primera parte de lo que menciona Sheikh Abdulaziz bin Baz. Aquí termina la explicación del Sheikh Abdulrazak al-Badr, hafidhahullah ta'ala, y aquí vamos a parar ya que estamos a la hora. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا والحمد لله رب العالمين. Juan. Si hay unas preguntas o algo en que podemos ayudar, inshallah ta'ala, haremos lo posible. Un momento, Juan, es que no sé por qué me pasa eso, que no puedo ver la pantalla. Vamos a tener que arreglar eso. A ver, déjame recibir una foto.
طيب. طيب. En Latinoamérica tenemos dichos, palabras que se dicen por costumbre, como Dios mío, Santo Dios, por Dios. Decirlo es pecado. El significado Dios mío, Santo Dios, o por Dios, el significado es correcto, pero debemos tratar de alejarnos de llamar a Allah subhanahu wa ta'ala Dios, porque no es uno de sus nombres. Sí, Él es nuestro Dios, pero los incrédulos tienen la costumbre de pensar que su nombre es Dios. Y Dios no es un nombre. Dios es una descripción. No es un nombre. Su nombre no es Dios. Sus nombres, Allah subhanahu wa ta'ala, solo podemos saber los nombres de Allah subhanahu wa ta'ala por revelación. Entonces, lo que es correcto decir es Allah. Entonces, la persona debe de tratar todo lo posible de acostumbrarse, así como decía Dios mío, decir Ya Allah, Ya Allah, Allahumma, o algo que se dice con el nombre de Allah. Es muy común que los árabes dicen los nombres de Allah, Ya Latif, Ya Rahman, Ya Salam, yani cuando un atributo de Allah que buscan. Ya Salam cuando busca ayuda, protección. Ya Salam porque busca el salam de Allah. O sea, esa protección. Naam. Ya Latif cuando busca bondad o busca algo así. Ya Rahman busca misericordia. Ya Ghafur busca perdón de sus pecados. O sea, debemos tratar de acostumbrarnos a hacer dhikr de Allah subhanahu wa ta'ala con sus nombres y suplicar a Allah subhanahu wa ta'ala con sus nombres. Y cuando nos acostumbramos, eso que antes del Islam decíamos constantemente, se nos aleja. Y ya la lengua empieza a acostumbrarse a decir los nombres de Allah subhanahu wa ta'ala. Los nombres de Allah subhanahu wa ta'ala son conocidos. Entonces no decimos Dios para Allah subhanahu wa ta'ala, decimos Allah, porque Dios es Ilah. Y el nombre de Allah no es Allah, Allah, aunque uno de los nombres de Allah es Al-Ilah. Al-Ilah, ¿no? Ya Al-Ilah, Ya Al-Ilah. ¿Se puede decir así? O Ya Allah. Se puede decir así, Ya Rahman, Ya Ghafur, Ya Rahim. Yani, en cualquier nombre de Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Salam, Ya Latif. ¿No? Se puede decir cualquier nombre de Allah subhanahu wa ta'ala y debemos alejarnos todo lo posible. No digo que es pecado porque la persona puede ser que lo dice de costumbre y alhamdulillah el significado no es algo de shirk, decir Dios mío o Santo Dios o por Dios, porque la persona tiene la intención, inshallah, de hablar de su creador, pero debe tratar de alejarse de llamar a Allah subhanahu wa ta'ala con sus nombres que fueron revelados por él en el Corán y en la Sunna del Profeta sallallahu alayhi wa sallam. No, wallahu a'lam. Puede explicar sobre el hadith del Profeta sallallahu alayhi wa sallam
y las niñas que tocan los instrumentos musicales, ¿por qué lo permitió el profeta sallallahu alaihi wasallam? No conozco ese hadith. Wallahu a'lam. Jazakallah khair aquí por sus buenas palabras y súplicas hacia mí, o para mí, digo. Que Allah también bendiga a nuestros hermanos, nos haga de los creyentes quienes Allah subhanahu wa ta'ala ama, nos aumenta en el bien y nos proteja del mal y nos mantenga firmes sobre el camino recto. Allahumma amin. Es haram si un musulmán, hombre o mujer, ayude a un familiar en su negocio donde toman fotos a mujeres para mostrar sus productos. No, eso no es permitido. Eso no es permitido. Y no debe de asistir en eso. No debe ayudar en ese tipo de trabajo. No debe trabajar en eso ni ayudar a nadie que hace eso. Wallahu a'lam. ¿Podemos dar un regalo a nuestros padres o seres amados cuando es sus cumpleaños? No podemos. Aunque hay sabios que lo permiten, pero no es la opinión más fuerte, es de que no. Por ser que celebrar una celebración que no es legislada en nuestra religión es innovación. Y cuando uno ni da regalos a las personas que celebran estas cosas innovadas, es compartir con ellos en esa innovación. Y eso no es permitido. Hay unos sabios que han dicho en el pasado que es permitido para ganar el corazón de la persona, en dar regalos en sus eventos. Pero la opinión más fuerte es de que no es permitido, por ser que compartir en una innovación es haram. Una innovación, específicamente si esa innovación tiene shirk o kufr, pues eso aún más es más grave y más ilícito. Así que no es permitido entre cambiar regalos, no en Navidad ni ningún otro día de las fiestas de ellos, ni de los cumpleaños. Debemos, desde el inicio que aceptemos el Islam, el problema con la gente, Juan, hermanos, es de que hay muchas personas que cuando aceptan el Islam no explican su religión a su gente. Entonces su gente siempre, cada año están atrás de ellos que ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces esto? Porque muchas veces no aclaran bien su postura y su creencia y decir, yo no hago esto, no voy a hacer esto es mi creencia ahora y quiero que me respeten así como respeto la creencia de ustedes. Yo no los forzo, no estoy forzando que ustedes creen como yo creo, ni quiero que ustedes me fuercen a hacer las cosas que yo no creo en esas cosas. Así que sí, tienen que aclarar eso con sus familias desde el inicio, que no tienen esa práctica y no van a hacer esa práctica.
Y pues lo que pasa es que muchas veces no aclaran eso con sus familias. Les da pena o les da miedo o algo así. Pero no les debe dar miedo ni pena. Es su religión y deben ser orgullosos de su religión. Y no, ¿cómo se dice? No ni pedir disculpas por lo que uno cree. Alhamdulillah, Allah nos ha guiado a la verdad. Ellos están sobre la falsidad. No vamos a dar disculpas porque nosotros estamos sobre la verdad, inshallah. No vamos a dar las disculpas. Vamos a aclarar a ellos lo que creemos y lo que podemos hacer y lo que no vamos a hacer, no podemos hacerlo ni lo vamos a hacer. No, y eso es algo importante aclarar con la familia. Una traducción del Corán, de eso pregunta el hermano Rafa, ¿verdad? Dice aquí un Corán en español, una traducción del Corán en español que se recomiende. Yo siempre he recomendado, lo que yo siempre recomiendo es esa traducción del Corán que el complejo del rey Fahad en Arabia Saudita imprimieron diferentes traducciones del Corán. Entonces yo he recomendado ese, aunque el traductor no era una persona de Ahl Sunnah, pero su traducción fue revisada por gente de conocimiento y no hay nada desviado en esa traducción. No hay, aunque digamos que puede ver que si una persona académica puede ver que, no sé, prefiere una expresión sobre la otra, o puede ver algo con la expresión que usó en la traducción o algo así, pero en errores en su significado o errores en la creencia en algo de los nombres y atributos de Allah subhanahu wa ta'ala, por ejemplo, o del credo o creencia del Islam, que hay errores en esa traducción, inshallah no lo hay, por ser que profesores de la Universidad Islámica de Medina han revisado las traducciones en todos los idiomas que se han traducido. Así que gente cualificada repasaron o revisaron estas traducciones. Entonces, recomendamos esa por esa razón, ¿no? Wallahu ta'ala alam. Si una persona hace su shahada y hoy en día realmente la gente entra al Islam sin comprender bien lo que implica, y esta persona tiene la posibilidad de cumplir con el Hajj y lo hace, ¿tiene beneficio o no? Tomando en cuenta el hadith del profeta sallallahu alayhi wa sallam, que Allah ha perdonado a la umma en 3 casos. Pues la persona tiene el beneficio del shahada, como mencionó el Sheikh, si entiende lo que significa la ilaha illallah. Porque es un testimonio de fe, Juan. Es un testimonio. Si te llaman a la corte para hacer un testimonio de lo que tú vistes, o lo que tú fuiste un testigo de algo, de un evento, según dicen que tú fuiste un testigo, y te llaman para que hagas tu testimonio, pero no entiendes lo que estás diciendo. Dices unas palabras y lees unas palabras y no entiendes lo que estás diciendo. ¿Tu testimonio es válido en la corte? No.
porque estás dando un testimonio ni siquiera entiendes lo que estás diciendo. ¿Cómo vamos a saber que eso es verdad o no de tu parte si ni siquiera entiendes lo que estás diciendo? Entonces, la condición para que tu testimonio sea válido es entenderlo. Y eso en la siguiente clase vamos a entrar a las condiciones de la ilaha illallah. Y una de las condiciones de la ilaha illallah es el ilm, el conocimiento. Entonces, si no tienes el conocimiento del entendimiento de lo que significa ese dicho, el testimonio de fe, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, no es válido. No es válido. Si no entiendes, por ejemplo, hay gente que dijo la ilaha illallah con los sufis y entrando antes de decir la shahada, pensaba que conocía a sus amigos o amistades que conoció, que les dio dawa, que ellos suplicaban a santos, a sus sheikhs o a muertos en las tumbas. Es más, él iba con ellos y él los vio lo que hacían. Si él tomó shahada con esas personas, teniendo la creencia que eso es permitido en decir la ilaha illallah, no entendió la ilaha illallah y no es válido. No es válido. Entonces, entender la ilaha illallah o tener conocimiento de la ilaha illallah es una condición. Y por eso es la primera condición que siempre se menciona. Cuando se menciona las condiciones de la ilaha illallah, la primera es el ilm, el conocimiento. El conocimiento del significado de la ilaha illallah es una condición. Si no cumples con esa condición, no es válido tu testimonio de fe. No, entonces eso depende la ignorancia de la persona de la ilaha illallah. Porque puede ser que hay unos detalles que no entendió, pero sí entendió generalmente de que no se adora nada excepto Allah. No se dirige ningún acto de adoración a otro en vez de Allah. Si él entendió eso, alhamdulillah, es válido. Pero si no entendió eso y entendió otra cosa que no cumple con ese significado, pues entonces no es válido. No hablo. Abdul Qadir Karazi es una traducción que es buena. No la conozco. De verdad yo no leo español, Juan. Yo no leo libros en español. Tengo años que no leo libros en español ni en inglés. No. Nam Aji Rafa. La traducción que mencioné, que es la traducción que se imprimió en Saudía, del complejo del rey Fahad, que normalmente es un mushaf o es una traducción del Corán en español, que el libro es rojo. El mushaf o el libro es rojo. Y el traductor es Abdul Ghani, ¿cómo se llama? Abdul Ghani algo, a ver, déjenme ver. Pero sí, el libro es rojo. El traductor es Abdul Ghani Melara Navid. Abdul Ghani Melara Navid. No. Y es el libro que viene del complejo del rey Fahad. ¿No? Y mencioné que siempre recomiendo esta traducción, porque esta persona, el traductor, no es una persona de Ahl Sunnah, de verdad. Pero en el momento no hay ninguna traducción que se ha hecho por un traductor de Ahl Sunnah. Todos son Asharis o son Maturidis o Sufis o Shi'is o
o Ikhwanis, o Tabligis, o lo que sea. Entonces, todas las traducciones no son de alguien de Ahl Sunnah, pero esta traducción lo ha revisado varios profesores de la Universidad Islámica en Medina. Nosotros visitamos este complejo varias veces y nos dieron un tour donde caminamos por el complejo. Estaban diciendo cómo se imprime el Corán y en árabe y en diferentes idiomas y nos explicaron que en cada idioma de la traducción pues hay los traductores y los que revisan la traducción, que son profesores, y asegurándose que no hay ningún significado de desvío o de shirk o kufr o algo malo. Entonces, en esta traducción sí puede ser que, como es una traducción española, pues puede ser que las expresiones pueden ser antiguas un poco, pero por lo menos uno puede estar, ¿cómo se dice?, cómodo con que los que revisaron la traducción son profesores y gente de conocimiento. Y por eso siempre recomiendo esa traducción. No estoy diciendo que es perfecta, puede contener unos errores del idioma español, pero del significado del Corán y lo que se ha traducido de árabe a español, pues no hay error en su significado, o no hay error en su, ¿cómo se dice?, en los principios del Corán. Wallahu a'lam. Hay otras preguntas, Juan, barakallahu fikum. طيب يا اخوان بارك الله فيكم. Aquí me despido, Juan. Jazakumullah khairan. Hasta la próxima clase. وسبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.